ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de PAP Escucha México, un espacio donde reflexionamos sobre la cultura auditiva, la inclusión y el papel que la educación tiene en la construcción de una sociedad más empática y accesible. Mi nombre es Vicky Márquez. Y yo soy Karen Vargas y hoy hablaremos de un tema clave, la mediación en el aula y cómo esta práctica puede transformar la manera en la que aprendemos y acompañamos. Nos acompaña una invitada muy especial que tiene experiencia en el tema de mediación, Eliana Partida Martínez, docente de la carrera de Ciencias de la Educación en el ITESO, quien además forma parte de CIDEA, la Coordinación de Innovación, Desarrollo y Exploración Académica, y que tiene experiencia en educación básica y superior. Gracias por acompañarnos, Eli. No, gracias a ustedes. Para comenzar, nos gustaría preguntarte qué significa mediar en el aprendizaje y cómo se diferencia de enseñar. Muy bien, pues me parece una gran pregunta, ¿no? Primero porque creo que cuando todos escuchamos la palabra enseñar, lo primero que se te viene a la cabeza es una escuela, un maestro o maestra, pues dando una clase, ¿no? Y un conjunto de alumnos y alumnas escuchando y pues haciendo algunas cosas que por lo general es tomar notas, poner atención, etcétera, ¿no? Y la mediación es una cosa mucho más amplia. Yo creo que podemos empezar a diferenciarla pensando en que la mediación no solamente ocurre en el espacio de la educación formal, o sea, en el salón de clases, en una escuela, sino que todos en realidad somos mediadores, en la medida en que todos hemos acompañado a otra persona a aprender algo, ¿no? Hayamos sido conscientes de eso o no, y hayamos pensado que estamos haciendo eso y tengamos una intención haciendo eso, ¿no? Entonces, de entrada, pues creo que una diferencia es que la mediación es esa, yo la definiría como esa interacción que se da con otras personas, y a mí me gusta más usar la palabra de acompañar, ¿no? De estar junto a aquel o aquella persona que quiere aprender algo, ¿no? Entonces, el rol de la persona que media es estar allí, acompañar, estar en el proceso junto, compartir el proceso, compartir una experiencia de aprendizaje de cualquier cosa con otra persona. Desde luego que si lo pensamos ya en un ámbito más de lo educativo, en la educación formal o en la escuela, que es como decían al principio, pues sí hay una diferencia porque la persona que media en un entorno como ese, pues sí tiene una intencionalidad muy clara en la forma de acompañar y para qué quieres acompañar al otro, ¿no? Y de las maneras que hay que acompañar. Y además creo que a veces cuando queremos definir algo, resulta mucho mejor decir que no es a que sí es, ¿no? Entonces, mediar no es tener como un conjunto de recetas o técnicas que te permiten que de manera casi mágica o automática el otro aprenda, ¿no? Si yo hago A, el otro va a hacer B, ¿no? De manera casi directa, sino que mediar es, pues, estar junto con el otro, es un acto de compañía y es un acto de compartir, es un acto social, ¿no? También ocurre entre todas las personas. También luego solemos pensar que el que media siempre es como o el adulto o el maestro o la mamá o el papá, y no, también las personas que son compañeras o que tenemos la misma edad también pueden ser muy buenos mediadores, y creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, ¿no? Que aprendes mucho más de un par, un hermano, una hermana, un amigo, una amiga, que de una persona adulta, ¿no? Insisto, a lo mejor en esos casos la otra persona no se está asumiendo como en un rol o papel de mediación, está muy consciente de lo que está haciendo, pero esta interacción y este encuentro que se hace entre las personas que quieren aprender, pues esa es la que se da, ¿no? En ese sentido. Yo creo que por ahí me quedaría subrayando entonces estas ideas de mediar. A mí me gusta decir que es mediar para el aprendizaje, ¿no? Las palabras creo que importan mucho. No es mediar el aprendizaje o sobre el aprendizaje. A mí me gusta más la palabra para, ¿no? Porque nos manda la función del sentido para el cual estamos compartiendo, interactuando, generando un espacio para aprender. Y creo que también me gustaría subrayar que es un asunto de ida y vuelta, o sea, es una influencia mutua que se hace entre las personas que están aprendiendo, ¿no? Volvía como a esta idea de lo clásico de enseñar, pues en ese rol como muy estereotipado que tenemos, pues el que enseña o el mediador, si le queremos poner esa palabra, es el que lo sabe todo y es el que tiene el control de todo y es el que va a hacer cosas para que los otros aprendan, ¿no? Y en realidad no, en la mediación es mutuo, ¿no? Todas las personas que estamos implicadas en un proceso de aprender lo que sea, todos aprendemos y todos nos influenciamos mutuamente. Entonces creo que esa es otra cosa que a mí me gustaría como subrayar, como para separarlo de esta idea tradicional de la enseñanza y centrarnos más como en esta idea de acompañar, de estar junto con
Y también creo que podemos pensar en cómo generar, al estar juntos, cómo generamos las condiciones que hacen posible el aprendizaje, ¿no? Y ahí hay un montón de factores que podemos tomar en cuenta. Me podría echar todo el rollo de eso, pero mejor vamos avanzando en la plática y seguro que me van a salir. Entonces podríamos decir que mediar es acompañar al estudiante, más que nada no limitarse, sino a transmitir más información, ¿verdad? Sí, no, está totalmente, creo que supera la noción de mediación a esta idea de transmitir, ¿no? Por lo que les decía al principio, como hay que irnos más allá de este rol que tenemos como muy instalado, porque pues muchas veces lo vivimos así, ¿no? De esa otra persona que me va a enseñar es el que sabe todo y entonces yo tengo un rol pues más pasivo de estar, en el mejor de los casos, dispuesto a recibir todo lo que la otra persona me va a transmitir, ¿no? Entonces, en esta otra idea de mediación no hay, creo que podemos quitar esta idea de transmisión y creo que tiene también que ver muy de fondo en la concepción que tenemos de qué significa aprender y cómo se aprende, ¿no? Si tú tienes una idea de que aprender es eso, ¿no? De que a mí me toca, si soy la maestra, tener un rollo súper bien preparado y pararme enfrente de alguien, a echarme todo el rollo y que las personas van a asimilar todo lo que yo dije y de eso se trata, pues la interacción que se genera en ese espacio va a ser así. Y eso tiene muchas limitaciones. Y de fondo, pues sí responde a una concepción, a una noción muy profunda, a una creencia muy profunda de qué es el aprendizaje, para qué sirve aprender y qué rol jugamos las personas que estamos ahí interactuando, ¿no? Entonces, desde la idea de mediación eso pues no va por allí, sino el cómo podemos compartir varias personas, o sea, pueden ser 2 o pueden ser un montón más, ¿no? Un entorno y una experiencia en la que todo el mundo queremos aprender algo, ¿no? Y todos tenemos algo para aprender. Y entonces es cómo construimos juntos esa experiencia y ese entorno para que sea lo más propicio para el aprendizaje. Entonces, si se fijan, desde esta perspectiva, pues hay como ideas más profundas de, por ejemplo, cómo juega el poder, ¿no? O sea, la noción de poder es muy distinta, ¿no? Cambia por completo en una idea como más así del transmisionismo y del que sabe y, ¿no? de la persona superior que tiene el poder y tiene el control de todo, ¿no? Y sabe qué hacer en todo momento. Es muy distinta a la otra, donde es una construcción más horizontal en la que todas las personas tenemos algo que aportar, todos sabemos algo y todos queremos aprender algo. Y todos somos distintos, ¿no? En ese juego. Entonces creo que son como las cosas que hay que tener claras de base cuando estamos transitando de la idea de enseñar a pensar en este concepto de mediar para aprender. Sí, claro. Y pues como dices, aprendemos de todos, no es como nada más del maestro, sino día a día aprendemos de situaciones y experiencias que nos van ocurriendo a lo largo de nuestro día, de nuestra vida. Y bueno, yo tengo otra pregunta de cómo puede la mediación ayudar al estudiante con distintas formas de aprendizaje o necesidades. Bueno, ahí voy a subrayar justo la manera en la que haces la pregunta, ¿no? Hay que partir del hecho de reconocer y de saber, tener como muy claro que todas las personas tenemos diferentes habilidades o necesidades, todas. Absolutamente todas, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que con lo que hay que empezar, porque si uno empieza con la peregrina idea de que todos son iguales, incluso si tienen la misma edad, un contexto social, económico parecido, están en una misma institución, a lo mejor comparten ciertos intereses, ciertas características, eso no significa que tengamos las mismas habilidades o necesidades, ¿no? Incluso intereses. Entonces hay que partir del hecho de que somos distintos, de que todos llegamos con, así digo yo acá a mis alumnos, ¿no? Como con un paquete, una bolsa Claro. de experiencias, de necesidades, de emociones, de intereses, de conocimientos, de un montón de cosas que vamos a poner al servicio de lo que vamos a hacer ahí juntos, ¿no? Entonces, de entrada, hay que reconocer eso porque después creo que podemos caer fácilmente en el error que luego la energía se va en cómo los emparejo, ¿no? O partes de supuestos de, vamos a trabajar en tal cosa porque lo digo yo o porque lo dice el programa, ¿no? Si tus preguntas tienen que ver más como con la escuela, ¿no? O los estudiantes. Partir del hecho de que a todo mundo le interesa esto, de que todo mundo sabe para qué diantres es importante aprender esto. Entonces, si partes tú con los supuestos de que las cosas son así, es muy probable que te vayas equivocando porque no es así, ¿no? Hay gente, y yo creo que todo mundo lo hemos experimentado, que tiene muchas ganas de aprender, que tiene muy buena disposición, que tiene más o menos claro, esto está padre porque a lo mejor lo voy a poder aplicar en mi vida de esta manera o de esta otra, pero hay otros que no.
¿no? También hay que tener, creo que muy claro, que la gente no llegue en blanco, ¿no? A lo mejor no tienes como el conocimiento socialmente ya validado, construido, o los conceptos, ¿no? Pues evidentemente no todos llegamos ahí, pero incluso con gente de muy corta edad, muy chiquititos, pues todos tenemos experiencias, conocimientos previos, cosas que hemos leído, visto, platicado. Hay gente muy clavada que ya se metió a estudiar y ha hecho cosas y tiene muchísimo que aportar, ¿no? Entonces creo que además de las habilidades y las necesidades distintas, yo subrayaría que es importante saber que tenemos intereses, disposiciones distintas y que llegamos con todo eso para ponerlo al servicio de la experiencia. Y creo que en algunas ocasiones quienes estamos en los entornos educativos no hemos visto que de pronto las personas, vamos a llamarle mediadores, facilitadores, profesores, como ustedes quieran, eso pareciera que es una desventaja, ¿no? De, híjole, ya sabe y a veces sabe más que yo. ¿Cómo le hago como para que eso no se note, ¿no? O suponemos que o saben mucho o no saben nada, ¿no? Y eso también es un error. Entonces, ¿cómo eso lo podemos tener desde el principio como muy a nivel de conciencia de que todo el mundo llegamos con eso y que eso es algo que se puede aprovechar? Entonces, ¿cómo puede la mediación ayudar a estudiantes con diferentes habilidades o necesidades? Recapitulo, reconociendo que tenemos diferentes necesidades, habilidades, intereses, experiencias, y que justo la clave de la mediación es cómo todo eso primero lo reconocemos, lo explicitamos, porque a veces ni nosotros mismos sabemos, ¿no? De, no manches, sí sabía muchísimo de tal cosa y no me había dado cuenta, ¿no? Qué padre. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo explicitamos? Y en los términos de la mediación es cómo todo eso lo aprovechamos, lo que todos sabemos, para saber todavía más, para ampliar nuestro conocimiento, para enriquecerlo, para hacernos más hábiles, para hacer algo juntos, ¿no? Y esto va mucho de la mano, si se fijan con lo que les decía al principio, de que todos podemos tener este rol de mediación, no nada más así como es una gran piedra como del pípila que carga el profesor no, pues a lo mejor alguien tiene mucha habilidad, mucha curiosidad, oye, a ver, ¿tú cómo le hiciste, no? ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Dónde aprendiste tal cosa? ¿Cómo lo aprendiste? Entonces, ¿cómo todo eso se pone al servicio de, ¿no? Más horizontalmente. Sí, pues al final es esta parte de que todos pueden aportar algo y se enriquece un espacio de aprendizaje con lo que todo el mundo sabe, ¿no? Exactamente. Sí, y en ese sentido es lo que decía al principio de construir un entorno propicio. ¿Qué condiciones son propicias? Ese es un ingrediente, ¿no? Uh-huh. Y como dices, que alguien sobresale, pues no apagarlo o no minimizarlo, sino al contrario, ¿no? Uh-huh. Como maestros o del entorno, impulsar a que sobresalga esa persona, que sea exitosa, que le vaya bien en la vida, uh-huh. Y así. Sí, por un lado el que sobresale y por otro el que no, ¿no? O sea, hay también, porque pueden pasar ambas cosas, ¿no? Yo he visto como tres, como podemos clasificar o solemos clasificar a la gente en tres, ¿no? Los que sobresalen muchísimo son así los nerds, las estrellitas, los que pueden llegar a pasar incluso a ser invisibles, ¿no? O híjole, él tiene mucha dificultad, y los que están en medio, así promedio. Y lo que suele pasar es que trabajamos con los de en medio. Entonces, hay cierta desventaja con los que tienen mucha más capacidad, más habilidad o más conocimiento sobre lo que tú quieras, y también con quienes tienen más dificultades. Entonces, creo que justo la mediación es reconocer eso, porque además no es cierto que tú eres hábil y tienes experiencias y tienes conocimientos de todo. A lo mejor en esto sí, pero en otra cosa no. ¿No? Así como puedes ser súper experto en una cosa, en otra te cuesta mucho trabajo. Y igual, ¿no? Quienes en este ámbito, área, materia, lo que ustedes quieran, le batalla más, a lo mejor es excelente para expresarse de manera artística, o el lenguaje es lo suyo, pero a lo mejor las ciencias no. Entonces también hay que reconocer eso, porque creo que en el ámbito educativo e incluso familiar somos muy propensos a poner etiquetas, ¿no? Es el brillante y es el de 10, es el del cuadro de honor, que yo no sé si todavía se usa eso, ¿no? O es el pobrecito, siempre va atrasado, la escuela no es lo suyo, el aprendizaje no se le da, ¿no? Entonces, quitemos eso y pues pongamos todo en perspectiva, ¿no? Sí, evitar encasillar. Exacto. Vamos a dejarlo hasta aquí por esta primera parte. Okay. En la siguiente vamos a conversar acerca de lo que es clave a mediar en el aula y la importancia de reflexionar constantemente en nuestra propia forma de acompañar. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram como @pap.escucha.mx, en Facebook como Pap Escucha México Cultura Auditiva y en YouTube como Pap Escucha México. Nos escuchamos pronto. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.